Hermano, tenemos que mejorar en la puntualidad. También para los que ven en televisión, ¿verdad? Si hay un hermano o una hermana que padece del virus de la impuntualidad, ese es un virus terrible, hermano. Hoy lo que voy a hacer durante la predicación es sentarme con ustedes para hablar de cosas que hay que poner en orden en la iglesia del Señor. Y el domingo pasado estábamos hablando acerca de que Dios es orden. ¿Recuerdan cuando hablamos sobre eso? En 1 Corintios 14:40 habla el apóstol Pablo que todo lo que hagamos debemos hacerlo en orden, decentemente, con excelencia. Todo debe ser bien. También, hermanos, que los mismos inconversos hablen bien de nosotros por lo bien que estamos haciendo las cosas. No sé si me estoy explicando. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, han estado en sus trabajos y de pronto usted escucha o ponen he visto en las market, no sé dónde más lo he visto, creo que en los bancos, pero sobre todo en las market los he visto, que ponen al empleado del mes? ¿Han visto eso, cierto? Ese empleado del mes es el que hizo las cosas bien. Y la iglesia debe hacer las cosas tan bien que la gente de afuera guste de la iglesia por las cosas que hace bien. Que nuestras mismas familias, nuestros mismos amigos gusten de ser cristianos porque estamos haciendo las cosas bien, porque nuestra familia está bien, porque todo está marchando bien. Y lo que hoy voy a mencionar no es nada personal, por el contrario, es algo en que todos de alguna u otra manera hemos fallado a Dios, incluyéndome a mí, ¿verdad? Todos. Así que yo quiero que en el nombre del Señor usted abra su corazón, abra su mente y usted recibe esta palabra para que le pueda edificar. No la cierre, no cierre su mente, no cierre su corazón. Ábralo para que la palabra lo edifique. Muy bien. Entonces dijimos que Dios es orden. También hablamos en la predicación pasada que Dios hace las cosas en orden. Dios nos enseña que cuando Él creó el mundo, el universo, lo hizo en orden. ¿Y por qué creen ustedes que Dios dejó de último al hombre? Porque la creación fue hecha para el hombre, para que Él la gobernara, para que Él la sojuzgara, como dice la Escritura en Génesis capítulo 1. Bueno, aunque usted no lo crea, todo lo que usted ve afuera, la creación, es de Dios y Dios nos la dio a nosotros. Todo lo que está allá afuera, Dios nos lo dio a nosotros. Por lo tanto, debemos de posesionarnos de ello. Amén. Muy bien. Lo otro que hablamos es que dijimos que la luz de Dios es la primera cosa que hace Dios para traer orden. Dice la Biblia que cuando Él iba a crear el universo, lo primero que Dios dijo, sea la luz. Y para que usted y yo entremos en el orden de Dios, lo primero que tenemos que hacer es venir a las Escrituras y adaptarnos y ajustarnos a lo que ella dice, al orden de Dios. Sin palabras, sin Biblia, hermanos, sin conocimiento, dice la misma Escritura que vamos camino a la destrucción. Sin conocimiento, vamos camino, diga conmigo, a la destrucción. Dígalo conmigo, sin conocimiento de Dios, yo voy camino a la destrucción. Amén. Eso es así, no lo inventé yo, lo dice la palabra. También dice la Biblia, estoy leyendo algunos pasajes, otros los vamos a leer junto conmigo. En Éxodo 12:43, en Éxodo 15:25, Dios habla a Moisés, le da ordenanzas y Moisés le dice al pueblo que él está dando las ordenanzas de Dios. ¿Qué son las ordenanzas? Bueno, las ordenanzas de Dios eran las cosas que Dios dio a Moisés para que el pueblo viviera de acuerdo a ellas. Dios había establecido
una forma de vida, un estilo de vida. Los hijos de Dios somos llamados a vivir de acuerdo al estilo de vida que Dios estableció en su palabra. No hay manera de perderse, hermano. No hay que imitar a nadie, no hay que imitar a una organización, no hay que imitar a ninguna persona popular. Simplemente lo que tenemos que hacer es venir a las Escrituras, ver cómo Dios dice que debemos vivir, y es todo. Así de simple y así de sencillo. Y entonces, hablamos de que habían dos cosas que debíamos mejorar. Y la primera tiene que ver con la puntualidad. La puntualidad. Todo hijo de Dios debe aprender a honrar a Dios. Debe aprender a honrar a Dios de tal manera que cuando se tratan de reuniones de adoración, de oración, de todo lo que tenga que ver con adorar a Dios y escuchar su palabra, todas, hasta donde yo sé, todas las iglesias del mundo tienen sus horarios en que hacen sus reuniones. Y si usted es capaz de llegar no solo a tiempo a su trabajo, pero antes de tiempo, o sea, 20 minutos, aquí tenemos una hermana que llega 30 minutos antes de que ella tiene que trabajar, y está siempre 30 minutos antes, y también está mucho más todavía antes en la iglesia. Si usted es capaz de estar a tiempo en su trabajo, que le sirve a un hombre que también le debe respeto y honra, ¿cuánto más a Dios, que se le debe adoración, honra, que se le debe temor y tantas cosas que usted sabe que Dios merece? Por eso debemos de, como hijos de Dios, ser ordenados en ese sentido. Hace unos años, creo que hace unos 4 años, yo fui a una ciudad allá en Texas, y la reunión empezaba a las 10:30 de la mañana, era un día domingo, y por alguna razón nos habían citado a las 8 de la mañana a 3 pastores, y llegamos a las 8 de la mañana, y como a las 8:30 empecé a ver que empezaron a llegar los maestros de escuela dominical, los líderes de jóvenes, los músicos. A las 9 de la mañana ya estaban todos ahí. Era una iglesia de anglosajones. Llegaron hora y media antes. Oigan, llegaron hora y media antes de la reunión. Me acuerdo ahorita que tuvimos un pastor en mi país. Él está vivo todavía, y él nos exigía, nos demandaba a nosotros, si nos tocaba predicar o nos tocaba dirigir los cantos, él nos demandaba que estuviéramos 1 hora antes en el templo, no platicando, sino en el altar orando. Ahí teníamos que estar. Y él decía, si usted le toca predicar, usted tiene que estar 1 hora antes acá orando. Y él lo hacía, por supuesto. Él también llegaba, y cuando él iba a predicar, él estaba en el altar y estaba orando 1 hora antes. Sé que algunos de ustedes pensarán que estoy exagerando, pero si una hermana es capaz de estar media hora antes en su trabajo, ¿cuánto más nosotros, como hijos de Dios, podemos estar un tiempito antes aquí en la casa del Señor, para siempre que se empiece la reunión estemos todos hermanos, listos para adorar a Dios? Una de las cosas que me enseñó alguien es que siempre se debe de respetar a las personas que llegan a tiempo, porque esas personas, si llegaron en nuestro caso a las 12:30, ellos saben que terminaremos la reunión a las 2:30 y posiblemente ya tengan un compromiso a las 3:30 por otro lado, porque asumen que la reunión se comenzará puntual. Y por respeto a la gente, todo evento, toda actividad debe de iniciarse a la hora que se dijo, así estén una persona, 2 personas. Pero ¿qué es lo que pasa? No solamente sucede en nuestra iglesia, sucede en muchas iglesias, que a veces pasa, ¿no? A veces a la hora que está por empezar el culto, el guitarrista está afinando su instrumento y se escucha terrible y horrible, que ya es la hora, que ya está en la hora, y el guitarrista está ping, 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 y el de la batería haciendo la prueba de sonido, el del piano y los coristas, 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando, y ya es la hora y la gente ya está esperando. Entonces, hermano, tenemos que mejorar en la puntualidad. También para los que ven en televisión, ¿verdad? Si hay un hermano o una hermana que padece del virus de la impuntualidad, ese es un virus terrible, hermano. Ese virus hay que sacarlo y ser
puntual para honrar primeramente a Dios. Yo sé que ustedes no están de acuerdo, pero es palabra de Dios. Amén. Lo segundo que mencionábamos, hoy voy a mencionar 3 cosas más. Hablamos de los diezmos y las ofrendas. Yo no sé si usted cree, hermano, eso es asunto suyo, pero yo no sé si usted cree que Dios dejó el diezmo como como algo que usted puede elegir hacerlo o no hacerlo, como que Dios se lo dejó a usted a elección suya. El diezmo no es una elección, no es una elección. El diezmo es una deuda que todos tenemos con Dios. Usted no puede decir mis diezmos porque no son suyos, son los diezmos del Señor. Y cuando toda la iglesia diezma, cuando toda la iglesia ofrenda, hermanos, ninguna iglesia hasta el día de hoy que yo conozca padece de ninguna necesidad. Usted ve en el libro de los Hechos, por ejemplo, y yo se los he dicho infinidad de veces, lo he dicho también en televisión muchas veces. En el Nuevo Testamento no aparece el diezmo, no aparece. Muchos de ustedes están contentos. Entonces me están estafando, porque si no aparece el diezmo. ¿Sabe qué es lo que aparece en el Nuevo Testamento? Se lo voy a decir por enésima vez. Aparece el 100%. ¿No me cree? En el libro de los Hechos. Ahí dice, y todos, dice, los que habían creído eran de un corazón y de un espíritu, y vendían sus propiedades y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Eso lo dice 3 veces la Escritura, e incluso menciona a un hombre llamado a Bernabé. Bendiciones, les saluda el pastor Raúl Gutiérrez, pastor del Centro Cristiano de Restauración El Alfarero, y les estoy invitando a nuestras reuniones los días martes de oración a las 7:30 de la noche, los días viernes de alabanza a las 7:30 de la noche y los días domingo a las 12:30 nuestra reunión de predicación. Les esperamos. Que también vendió su propiedad, la única propiedad que tenía, la vendió y trajo todo a los pies de los apóstoles.
Y luego en el capítulo 5 de Hechos hubo un par de bandidos ahí que quisieron mentir al Espíritu Santo, vendieron la propiedad y trajeron, dice que sustrajeron una parte de lo vendido y lo trajeron a la casa del Señor y lo pusieron, aquí está, le dijeron a los apóstoles. Y el Espíritu Santo inmediatamente le habla a Pedro y le revela lo que está pasando y le dice a Ananías, Ananías, ¿en cuánto vendiste la propiedad? Y el hombre todavía se atreve a mentir, en tanto, le dice. ¿Estás seguro que en tanto? Le pregunta Pedro. Sí, en tanto. Y le dice Pedro, por cuanto mentiste al Espíritu Santo, estos jóvenes que están aquí te van a sacar muerto. Y ¡pum! Dice la Biblia que murió. Yo sé que de esto no hablamos mucho, pero esto es Biblia, hermano. Ahí está en Hechos capítulo 5, donde literalmente, yo estoy inventándolo, agárrense, literalmente el Espíritu Santo mató a una persona por querer mentirle. Les dije que esta predicación iba a ser fuerte, por eso y se vale estar callado. El diezmo, hermano, el diezmo es algo que usted lo ha dejado a su elección. Pero si usted quiere vivir en las bendiciones del Nuevo Testamento, que hablan de la sobrenaturalidad de Dios y habla de los milagros poderosos de Dios y todo eso, usted tiene que hacer lo que hacían en el Nuevo Testamento. Así, exactamente. Pero si usted quiere vivir, o si nosotros queremos vivir con las bendiciones del Antiguo Testamento, sigamos dando el diezmo. ¿Sí me estoy explicando? Ahí sí, usted elige. Dios se lo acepta. Dios se lo acepta. Si usted quiere vivir con poco, del diezmo. Si usted quiere que su dinero se multiplique y viva en la sobreabundancia, tenemos que salir del diezmo e irnos más arriba. Ahora, pero como esto es un asunto de fe, usted pruebe. Por eso Dios dice, pruébeme. Lo que usted puede hacer, esto es un consejo humano, no es bíblico, esto es un consejo mío. ¿Por qué no comienza con el 15%? Y si usted ve que le va bien con el 15%, brínquese al 20%. Y si usted ve que le sigue entrando más, usted va a tener que decir, este es un buen negocio. Si hay el mejor negociante del mundo se llama Dios, hermano. Es el mejor negociante del mundo. Y si usted ve que le va bien con el 20%, su cabecita le va a decir, hombre, como que aquí el asunto está mejor. Entonces usted se puede atrever a dar el 30%. Si usted piensa que lo que estoy diciendo es locura, para empezar está en la Biblia, pero yo he escuchado y he visto personas siendo bendecidas de una manera tan tremenda porque ya salieron del diezmo. El diezmo ya lo dejaron a un lado. Ya viven en el 20, en el 30%. Hay quienes viven en el 50%. Muy bien. Hay que traer a orden eso. Hermanos, si queremos ver la sobrenaturalidad de Dios, tenemos que hacer cosas sobrenaturales. Muy bien. Número 3. La iglesia debe mejorar en las relaciones interpersonales. Quiero que por favor todos presten atención. A mí en lo personal me ha costado mucho trabajo entender estas cosas. Me ha costado sangre, me ha costado sueño, me ha costado la paz, me ha costado muchas cosas. Pero quiero que por favor presten atención. ¿Están listos? Todo trato que nosotros hagamos entre nosotros, los miembros de la iglesia, o los miembros de cualquier otra iglesia, todo trato debe ser hecho en orden. Porque cuando los tratos se hacen así, cuando los tratos no se hacen en el orden, lo que sucede es que terminan mal. Y terminan hasta los hermanos de enemigos. Porque no se hizo las cosas como se deben hacer. Yo les voy a dar un pequeño consejo, y este es un consejo humano, no es bíblico. El consejo que les puedo dar es que, como le dijo Jetro a Moisés, que todo asunto grande lo trajeran delante de Moisés y los asuntos pequeños lo dejaran entre ellos. Las relaciones entre novios, la iglesia del Señor, hermanos, la iglesia del Señor no acepta, es más, ninguna iglesia acepta noviazgos menores de 18 años. Ninguna iglesia acepta eso.
La iglesia solo acepta y reconoce a los noviazgos de mayores de edad. Así que en mi país, hermano, nuestro pastor, cuando era una norma, una regla en la iglesia, que si dos muchachos ya estaban saliendo juntos y ya querían ser novios, el pastor decía esto: tienen que ir a hablar, el muchacho tenía que ir a hablar con la mamá y el papá de la muchacha, se hablaba bien todo el asunto, y cuando se tenía el permiso de ellos, entonces el pastor los presentaba ante la iglesia como novios en la iglesia. Y eso debe traerse al orden de la palabra. Ahorita vamos a ver algunos pasajes que soportan todo lo que yo estoy diciendo, nomás que necesito avanzar en esto y ahorita vamos a leer la Biblia. Entonces en la iglesia, en cualquier iglesia que usted vaya, hermano, los noviazgos son de 18 años para arriba. De 18 para abajo, no. Si los papás lo quieren permitir, esa es cosa de ellos. Pero la iglesia no los acepta y la iglesia establece que no hay tal cosa. Muy bien. La confianza, hermano. La confianza no debe pasar al abuso. Quiero que me presten atención porque estamos estableciendo orden, ¿verdad? En la iglesia del Señor no podemos pasar el límite de la confianza que nos dan los hermanos. Voy a decir ejemplos reales, nadie se sienta aludido, porque esto nos ha pasado a todos. Si alguien te prestó un carro por 2 días, o un día, o medio día, o lo que sea, hermano. Si alguien te prestó algo, asegúrate que si lo vas a ocupar más tiempo, ponte de acuerdo con tu hermano, porque tu hermano seguramente cuenta con su carro para 2 días después o un día después, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie se sienta aludido, porque yo también me he visto en la necesidad de prestar carros. Hay gente que me ha prestado sus carros, no sé si lo estoy diciendo bien, porque es que en México y Centroamérica la palabra se usa diferente, pedir prestado y prestar. Para nosotros en Centroamérica la palabra prestar la usamos de otra manera. Quiero ubicarme, a ver. Cualquier cosa que le presten, hermano, si lo va a usar más de tiempo, póngase de acuerdo con su hermano. No le diga lo voy a ocupar más, pídale permiso. Porque las relaciones interpersonales se obstruyen, se destruyen cuando pasamos de la confianza al abuso. Si usted piensa que a mí no me ha pasado, hermano, yo también. O sea, yo le dije al principio de la predicación, hay cosas en las que yo también he hecho mal. Pero por eso estamos a la luz de la palabra trayendo el orden, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto obstruye, destruye, separa. Y si hay algo en lo que el diablo se aprovecha, siempre es en esas cosas que a veces son simples. Aleluya, tengo que dar más ejemplos porque es necesario darlos. Nadie se sienta aludido. Esto es para todos y para los que ven en televisión también. Si usted vive en la casa de ya sea un hermano o en la casa de un primo, de un familiar, etcétera, 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 hermano, respete las leyes de ese lugar. Respete los horarios de entrada, todo eso, ¿me entiende? Para que usted mantenga una buena relación interpersonal con su familia, con sus hermanos en Cristo, con la persona con quien usted está tratando. Hay muchos ejemplos más, pero yo pienso que estos son suficientes, que nos pueden dar la luz suficiente para poder entender más cosas. Muy bien. Una cuarta cosa que hay que mencionar hoy es en cuanto al servicio a Dios. En el servicio a Dios, y quiero que vayamos a la Biblia, ahora sí vamos a empezar a leer pasajes de la Biblia. Quiero que leamos 2 pasajes. Vamos a leer Tito capítulo 1, versículo 5. Tito 1, 5. Pablo le está escribiendo a Tito, un pastor. Era un discípulo de él que luego fue pastor. Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, dice, ¿para qué? Para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y aquí Pablo comienza a dar una lista de requisitos que tienen que ver con los que sirven a Dios.
palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Pregunta el apóstol. Verse, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Amén. Si esta palabra ha tocado tu corazón y deseas recibir a nuestro Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, yo te invito a que repitas esta oración con nosotros. Señor Jesús, reconozco mi pecado y te pido perdón por ellos. Te pido que borres con tu sangre preciosa todas mis maldades y que hoy tú puedas entrar en mi corazón. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te pido también que cambies mi vida y que tu Espíritu Santo me selle y anote mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias porque mi vida a partir de hoy. Gracias, Señor. Amén.